El día de hoy nos encontramos en la Universidad de La Sabana con el objetivo de saber qué tanto conocen los estudiantes de esta universidad sobre conceptos financieros. Veremos si lograron responder acertadamente cada una de las preguntas que se les hicieron o por el contrario se sintieron corchados al responderlas. Hola, estamos con José, él estudia negocios internacionales y le vamos a hacer una pregunta. Si los buitres se comen a los animales muertos y las golondrinas migran cuando hay tormenta, en mercados de capitales, ¿qué serían los fondos buitres y los capitales golondrina? ¿Me repite la pregunta, por favor? Si los buitres se comen a los animales muertos y las golondrinas migran cuando hay tormenta, en mercados de capitales, ¿qué serían los fondos buitres y los capitales golondrina? Si no estoy mal, los fondos buitres son los fondos de inversión que invierten en países que están quebrados y los capitales golondrinas son los que sacan la plata de los países cuando ya se quiebran, pero es que no me acuerdo muy bien. Ok, sí, tienes la idea. Bueno, te voy a explicar. Los fondos buitres son grupos de personas que compran la deuda de un país que está en crisis, de un país o una empresa que está en crisis, con el fin de, pues como se sabe que posiblemente no van a poder pagar, van a caer en default, entonces van a demandarlos para poder pues, obtener su dinero de vuelta. Los capitales golondrina son inversionistas que entran a mercados, pero en corto plazo, ¿sí? O sea, cuando ya generan la rentabilidad que desean, se van. O sea, son súper rápidos. Entran, invierten, generan la rentabilidad y la cogen y se van del país. ¿Ok? No sé, Cualquier cosa, ¿no? pues que los buitres como que están siempre al acecho, no sé, el fondo de... Puede ser como el acecho, no sé, no entiendo, Ajá. más o menos. ¿Y los capitales golondrina qué podría ser? Víctimas, más o menos. Bueno, No, eso me corchaste. ¿qué se te ocurre ahí? Cualquier cosa. No, ahorita no me corchaste. ¿No? ¿Ni idea? El día de hoy estamos con Alejandra en la Universidad de La Sabana. Ella estudia Administración y Servicio. Estamos en la Universidad de La Sabana, ustedes son estudiantes de Derecho, ¿sí? Con Jessica y con Cristian, ellos estudian Psicología. Con Ricardo y con Carlos, ustedes estudian Civil, Ingeniería Civil. Entonces te voy a hacer una pregunta pequeña. ¿Tú sabes qué es la TRM? ¿No? Tasa representativa de mercado. TRM. Uy, la verdad. Entonces sé que es relacionado algo con economía, supongo. Sí. O sea, sí he escuchado, pero la verdad no sé cómo algo, o sea, específicamente qué se significan como las siglas. Es la tasa representativa del mercado. Recuerden que estamos hablando de finanzas. ¿Ustedes qué creen cuando ya les dicen tasa representativa del mercado? No sé, como como una media de lo que se produce en Colombia o algo así. Yo lo veo como, sí, como un estándar a nivel mundial de pronto de una moneda o algo así en ese sentido. Economía. Tiene que ver con economía. Pues a lo que está el dólar en el mercado ordinario de valores. O sea, digamos que si uno va a hacer una transacción o va a hacer cierto pago, pues es a ese precio que uno tiene que convertir digamos, el las divisas, o sea, son como Exacto. las divisas extranjeras. Que entran al país, entonces por ejemplo, si yo te estoy pagando algo en dólares, pero acá contratos acá, pero que hicimos un contrato acá pues y lo pactamos con divisas extranjeras, ese valor se convierte al valor comercial. Es decir, si voy a pagar algo es como si tengo que pagar $1.500 y el dólar no sé cuánto está hoy, pero digamos ayer estaba en 3.491, entonces yo lo multiplico $1.500 por 3.491 y eso me da aproximadamente. Perfecto. Que es diferente a la bancaria, porque la bancaria por lo general es más alta. Diga, a ver. ¿Usted qué sabe el tema? Uy, la verdad, o sea, me imagino que será como... ¿Me puedes repetir las siglas? Tasa representativa del mercado. Será como... Pues sí, en lo que se está posicionando en este momento el mercado, ¿no? Como todo el tema del petróleo, ¿no? Cuando el petróleo sube, el tema del café, el dólar, el euro, pues supongo que será. Va por ahí. Pues será eso. Listo. Entonces, básicamente la TRM todos los días
se negocia el valor del dólar, el valor en pesos del dólar, ¿sí? Entonces tú sabes, ahorita están 3.500. Normalmente todos los días sube y baja un poquito y en promedio esa es la TRM, porque la gente lo está negociando, es el promedio de las negociaciones diarias. ¿Quién lo saca? La Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces ahora, voy a hablar un poco de la revaluación, ¿sí? ¿Ustedes saben cuándo se revalúa y cuándo se devalúa una moneda? Pues también, o sea, creo que también depende también de todo el tema como con el petróleo y todo eso, o sea, también con temas como así en particular que pues necesita el humano para el diario de vivir, yo creería que tiene que ver ahí con eso. Sí, también diría más que todo, o sea, todo el tema como... Todo el tema de cómo se podría explicar. Sí, o sea, o sea, varios factores que influyen en esto son como que afectan. Como sí. digamos el petróleo, que el yo petróleo, tengo muy entendido que para un economista es muy importante y todo eso. Listo. O sea, el tema como el petróleo es muy importante también para evaluar o no el dólar, pues eso había escuchado. Entonces, O sea, que cambia su... Para mí es que cambia su posición. Por ejemplo, si están 3.500 a comparación de, pues que un dólar sea 3.500, entonces sería como que $2 fueran, que 3.800 o algo así fueran dólares, Sí. o algo así. exacto. Entonces, básicamente, cuando se revalúa es porque el peso tiene más fortaleza, es decir, te cuesta menos pesos colombianos adquirir un dólar. Ese sí es un factor muy importante para determinar el valor del dólar. Entonces, ¿qué pasa? Una moneda se revalúa, por ejemplo, el peso colombiano se revalúa cuando hay muchos dólares en la economía. ¿Por qué hay muchos dólares en la economía? Por ejemplo, porque el petróleo está generando buenas rentabilidades, porque la gente quiere comprar mucho. Entonces ahí es donde influencia los factores que ustedes dicen. Pero básicamente la revaluación es cuando a ti te cuesta, la revaluación del peso es cuando a ti te cuesta menos pesos adquirir un dólar. Entonces, si se revalúa es cuando tú dices, uy, no, el dólar está barato, compremos. Y si se devalúa, entonces, ¿qué viene a hacer? Pues creo que sube, Ajá, sube. listo. Como ahorita está 3.500. 3.500, el peso está súper devaluado. Sí. Digamos que ustedes se ganaron $1.000, ¿sí? Y la tasa representativa del mercado está a 3.500 pesos. Ahora, si se revalúa el peso colombiano, ¿sí? ¿Ustedes qué van a adquirir? ¿Más o menos pesos? Más. Si se revalúa. Se revalúa el peso. Yo diría que más. Listo. No, pues menos pesos, ¿no? Porque, o sea, lo que tú dijiste, ahí se está, o sea, como que se revalúa el peso colombiano, o sea, como tú dices, se está revaluando. Entonces, cuando se revalúa, pues lo que nos comentaste es porque pues está bajando. El precio, entonces Exacto. cuando vas a cambiar te va a costar menos. Menos, exacto. Porque la tasa va a estar Sí, bien, más. 3.200. 2.200, sí. Sí, Listo. muchas gracias. 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 Si se revalúa el peso colombiano, pues es que depende, o sea, porque es que el dólar Sube es por la depreciación del peso, entonces digamos como que si el peso se revalúa, pues sí puede subir un poquito, pero la verdad dudo mucho que llegue a estar al mismo valor del dólar. Ok, pero digamos, en ese caso si uno... Claro, sí, exacto, o sea, si el peso se revalúa, pues realmente uno, es que es raro, o sea, si el peso se revalúa, uno va a adquirir menos dólares porque el peso que digo como se subió, o sea, como que para cambiar la moneda extranjera, entonces, pues realmente estarías adquiriendo menos al hacer la conversión, menos que peso, ¿cierto? Sí. menos. Sí, exacto, sí. El día de hoy estamos en la Universidad de La Sabana, ellos son estudiantes de negocios internacionales. ¿De qué semestre? Primero, listo, perfecto. Si un corral sirve para encerrar a los animales y evitar que salgan, para ustedes en el mercado financiero, ¿qué podría ser un corralito bancario? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? Ok. Si un corral sirve para encerrar a los animales y evitar que escapen, un corralito bancario en el mercado financiero, ¿qué podría ser? Yo lo asocio como acciones, como unas acciones que uno puede tener como en el banco, pero como que esas acciones están ahí y pues así como no pueden salir, pues tampoco pueden como ingresar, ¿cómo se llama? Impuestos o cosas así. ¿Alguna otra idea? Lo veo como un banco, donde el banco engancha a la gente como con sus productos. Por ejemplo, no sé, una tarjeta de crédito, pues uno tiene que estar enganchado a la tarjeta de crédito porque pues uno está endeudado, ¿no? Lo veo así. ¿Y tú?
como cláusulas de permanencia que ponen las entidades, como que no te puedes salir tan fácilmente, sino que como que se vuelve tan difícil salirse que prefieres quedarte ahí como para ahorrarte todo ese proceso. Ok, bueno, les explico. Un corralito bancario es una medida económica que implementa el gobierno en un país que está en crisis para evitar que las personas como que saquen o retiren su dinero de los bancos. Porque las personas tienen la urgencia de sacar el dinero de los bancos. Por los impuestos que genera como tener por la crisis, porque hay crisis, entonces la gente necesita plata, necesita el dinero y pues el gobierno también, entonces lo deja ahí quieto, es como... Ok, básicamente es por la devaluación de la moneda. Si hay crisis, posiblemente la moneda se está devaluando. Entonces, pues las personas empiezan a tener temor de que esa plata que tienen ahí no va a valer lo mismo en un tiempo determinado. Entonces, lo que buscan es sacarla para poder comprar algún activo refugio como es el oro o una moneda fuerte que sí va a tener valor. Entonces, hola, nos encontramos con Laura, ella es estudiante de Administración de Negocios Internacionales y le vamos a dar una pregunta. Entonces, si un corral sirve para encerrar a los animales y evitar que escapen, para ti en mercado financiero, ¿qué sería un corralito bancario? Pues el corral sería como el banco, entonces los animales serían la plata, están evitando que la plata salga del banco, sería algo así, pues como el corralito bancario. Ok, vale. En el mercado financiero, ¿qué podría ser un corralito bancario? ¿Qué se les ocurre? ¿Corral qué? Corralito bancario. No sé, es difícil. Sí, está muy difícil. Como ¿Qué piensan? Cualquier cosa. algo para proteger el dinero de uno. Sí. Hola, ¿cómo estás? Estamos con Andrés, de Fisio. Entonces les voy a hacer una pregunta. Ustedes son inversionistas, ¿sí? Tienen cierto dinero, quieren invertirlo, pero no quieren que sea riesgosa la inversión. Entonces, como no es riesgosa, no quieren que pues genere tanta rentabilidad, porque saben que al no tener tanto riesgo no va a haber tanta rentabilidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a invertir en renta fija o en renta variable? ¿El que vas a invertir? de renta variable. ¿Y por qué? ¿Qué te suena? ¿Qué te pasa en la cabeza? Porque siento que sí hay, o sea, si tiene poca rentabilidad, de pronto la renta variable podría aumentar la rentabilidad de lo que voy a invertir. ¿Y tú qué entiendes por renta variable? Pues que cambia en cuanto al tiempo. No, espérate, no sé. O sea, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué se les ocurre primero a ustedes que es renta fija y renta variable? Una activa inversión de renta fija y de renta variable. Pues como que te pagan lo mismo cada mes, por ejemplo. O sea, que tú tienes que... En renta fija. Ok, ¿y en renta variable? No, ni idea. Pues que te van cambiando los precios. Sí, que puede depender como de varios factores. Ok, como que fluctúa. Listo. ¿Listo? Entonces ahora te voy a explicar más o menos qué es renta fija y qué es renta variable y después tú me vas a decir en cuál vas a invertir. Entonces, renta fija es cuando tiene menos riesgo pero tiene menos rentabilidad. Por ejemplo, los bonos del gobierno, ¿sí? Entonces, los bonos del gobierno te dan pocas tasas, tú prestas y tú das un dinero, te empiezan a dar rentabilidades de porcentajes y al final te devuelven el monto total. Pero la ganancia no es mucha, el riesgo es muy poco porque la probabilidad de pago es muy poca. Ahora, si tú quieres meter la plata en renta variable es, por ejemplo, en acciones de una empresa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es variable? Entonces, porque tú no sabes si la empresa te va a pagar, o sea, no certifica que te va a pagar, porque puede entrar en default, puede entrar en impago, entonces no te pagan. Entonces, por eso el riesgo es más alto, pero asimismo, la tasa de rentabilidad es más alta. ¿En qué van a invertir? ¿En renta fija o en renta variable? Para que sea más seguro. Sea más seguro. En renta fija. ¿En renta fija? Sí. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí entendieron? Sí. Súper, ya. Renta variable. ¿Renta variable? ¿Por qué? Porque siento que Poca rentabilidad y poco riesgo. Ah, no, entonces en renta fija. ¿Renta fija? Sí. ¿Por qué? Pues porque siento que, o sea, si igual no se va a ganar mucho, entonces va a haber poca variabilidad y poco riesgo de perder. ¿Sí? Gracias. Ustedes están a cargo de la economía de Zootopia, ¿sí? Entonces, Zootopia tiene un PIB potencial del 4, ¿sí? Pero en la actualidad el PIB real es del 1%. O sea, es muchísimo más bajo que el potencial, lo que podría estar rindiendo. Entonces estamos mal, la economía está muy mal. Bueno, estamos en la Universidad de La Sabana con estudiantes de educación infantil. Entonces les puedo hacer una pregunta.
Si su utopía, la economía de su utopía está súper mal, el PIB potencial es 4% y el PIB del último trimestre fue del 1%, ¿ustedes qué política adoptarían? ¿Procíclico o anticíclico? Teniendo en cuenta que las economías van por ciclos, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué política adoptarían? ¿Procíclico o anticíclico para que la situación de su utopía mejore? O sea, para mejorar la situación, ¿ustedes irían procíclico? ¿Sí? ¿Completamente? ¿Todas? Sí. ¿Irías anticíclico? ¿Por qué? Pues suena como, no sé, como es against, sí, en contra de, pues, de lo usual, entonces tal vez sería, sí. Ok, sí, esa es la respuesta. Como les dije, el PIB potencial es del 4%. Y el PIB del último trimestre fue del 1%. Entonces, ¿qué quiere el gobierno hacer? Pues mejorar y llegar al PIB potencial. Entonces, si van procíclico, seguirían yendo súper mal, bajando, el PIB estaría súper mal. Si irían anticíclico, entonces estarían pues tratando de que el PIB aumentara y llegara hasta su objetivo. No entiendo la pregunta, la verdad. ¿Qué se te ocurre que es ir con una política procíclicamente? O sea, como aplicarla por periodos, ¿no? Sí. Pero... ¿A ti qué se te ocurre? Igualmente, un periodo de tiempo. Sí. Contando con que intuyo que procíclico es continuar con políticas que busquen volver a la ondulación inicial, o sea, mantener como la subida y la bajada habitual. Considero que sería prudente si los periodos anteriores han sido fructíferos para la economía del país. Pero puede ser una decaída o un fallo en alguno de los programas. Sin embargo, sí, anteriormente está el índice de éxito ante las propuestas. Considero que es bueno retomarlas. Sin embargo, si las propuestas anteriores han ocasionado este fallo y se ha venido repitiendo, creo que sería mejor ir de manera anticíclica. Ir procíclicamente si era a favor del ciclo, es decir, si nosotros estamos en recesión, seguir en recesión. Si nosotros estamos bien, es seguir bien, es decir, procíclicamente, ¿sí? Si tú vas anticíclicamente, es por ejemplo, en este caso, estamos yendo mal, entonces anticíclicamente sería cambiar las cosas, ir en contra del ciclo, porque el ciclo ahorita significa que está yendo mal. Para concluir, hemos encontrado que las personas no tienen conocimiento a profundidad de las cosas que ocurren en términos económicos todos los días. Hablamos un poco de temas bastante básicos que las personas deberían entender para poder saber qué es lo que está pasando en su economía, saber qué es lo que está pasando en el exterior, pero encontramos que la mayoría de estas personas no tienen un conocimiento acerca de los conceptos básicos que les puede permitir hacer ciertos análisis acerca de lo que está aconteciendo en el mundo. Por eso consideramos que es importante compartir con ellos este conocimiento. Esta actividad fue bastante fructífera para que las personas pudieran entender un poco acerca de estos pequeños conceptos que les pueden mostrar un poco más acerca del panorama económico, por ejemplo, de un país, o en este caso de Colombia. Y de esta manera concluimos el proyecto. Muchas gracias.